Problema 1. La ecuación que modela la ganancia G en ventas de una empresa en función de la cantidad de unidades vendidas X es la siguiente. G es igual a menos 2x al cuadrado más 2x más 10.000. ¿Cuál es la ganancia si se venden 20 unidades? Antes de iniciar con la solución a este problema, vamos a resaltar la importancia en los fenómenos como las ventas de la función cuadrática. Continuemos. Para su solución debemos de considerar las ideas principales del contexto dado. G corresponde a la ganancia y X a las unidades vendidas. Y para responder a la pregunta ¿cuál es la ganancia? Si se venden 20 unidades, debemos de hacer una sustitución en el criterio de la función dada. Vamos a sustituir la cantidad 20, en este caso, por la variable X, pues 20 corresponde a unidades vendidas. Y al sustituir X por 20 y realizar el cálculo, obtenemos como resultado 9.240. La ganancia, si se venden 20 unidades, es de 9.240. Problema 2. A continuación, se muestra la gráfica de una función cuadrática que corresponde a la ganancia P de una empresa en función del precio de venta X de un producto. Siempre es importante en este tipo de situaciones recordar el significado de cada variable. En este caso P representa la ganancia y X representa el precio. Acá tenemos la función graficada y recordemos que la función cuadrática es una parábola. Este tipo de curvas así le llamamos parábola, y en este caso es una parábola que tiene un punto más alto. Pero ¿cuál es el precio de venta que genera la ganancia máxima? Recordemos que la forma de esta función, ¿a qué se debe? Pues se debe a este comportamiento. Primero sube, crece y luego baja o decrece. Retomando el contexto, recordemos que para esta situación tenemos en el eje X el precio de venta, es decir, 50 corresponde a un precio de venta, 100 corresponde a otro precio de venta, 150, 200 y así sucesivamente. Y en el eje Y tenemos la ganancia o las posibles ganancias, que podrían ser 60.000, 50.000, 40.000, 30.000 y así sucesivamente. El eje X para el precio de venta y el eje Y para la ganancia. Siempre es importante recordar que la variable X en una función corresponde al eje X y la variable Y corresponde en este caso a la ganancia. Pero para responder a la pregunta, ¿cuál es el precio de venta que genera la ganancia máxima? Una vez que hemos analizado con detenimiento la gráfica y aclarado el rol que tienen cada uno de los ejes, vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿cuál es el precio de venta que genera la mayor ganancia? Observemos que en el punto más alto de la gráfica, el cual se encuentra alineado con el precio de venta 100 en el eje X, mientras que en el eje Y se encuentra en línea con la ganancia máxima en este caso. Este punto es muy importante porque este punto determina
el precio que genera la mayor ganancia, y dicha ganancia corresponde a 50.500. El precio que genera la ganancia máxima corresponde a 100, porque la ganancia máxima es 50.500. No obstante, la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el precio de venta que genera la ganancia máxima? Es 100. A continuación, vamos a ahondar un poco más en el análisis de la función cuadrática. La forma de la función cuadrática es la siguiente. F de x se lee igual a x al cuadrado más bx más c. Recordemos que a, b y c corresponden a números reales con a distinto de 0. Algunos ejemplos. Recordamos siempre la forma. Esta forma siempre va a corresponder a la forma de cualquier función cuadrática. En la función f de x igual menos 2x al cuadrado más 3x menos 1, vamos a determinar los valores de a, b y c. El valor de a corresponde a menos 2, es el coeficiente de x al cuadrado. El valor de b corresponde a 3, pues es el coeficiente de x. Y el valor de c, el término independiente, es menos 1. Un ejemplo más, siempre recordando la forma de toda función cuadrática. F de x igual x al cuadrado más x sobre 5. Muy bien, vamos a pensar en el valor de a. A, como ya sabemos, es el coeficiente de x. Y en este caso, ¿cuál sería el coeficiente de x? ¿Cuál podría ser? A primera impresión podríamos creer o pensar que no hay, pero no podemos. Siempre hay un valor real que mencionar. En este caso, el 1, que por cierto se omite. Pero hay que tener en cuenta que se trata del 1. Continuamos con el valor para b. b corresponde al coeficiente de x. Y si nos vamos a x, acá aparece una fracción. Y para no equivocarnos y cometer un error, debemos recordar que al ser una fracción, el coeficiente b tiene que ser una fracción. Sin embargo, dice x sobre 5. Sucede algo similar al valor de a. El coeficiente de x corresponde a 1. Tendríamos que el valor de b corresponde a 1 sobre 5. ¿Y qué sucede con el valor de c? Veamos, el valor de c es el término independiente. No aparece. Por lo tanto, asumimos que es 0. Cuando alguno de los valores, ya sea b o c, no aparezcan, significa que el valor de ese coeficiente corresponde a 0. Recordemos que a nunca puede ser 0. Ahora aprenderemos acerca de la concavidad de una función cuadrática. Concavidad. Una función cuadrática puede ser cóncava hacia abajo o ser cóncava hacia arriba, y vamos a aprender cómo determinarlo. Observemos la siguiente función. Esta función corresponde a una función cóncava hacia arriba. ¿Cuál sería el criterio o la ecuación? F de x igual x al cuadrado más x más 2. ¿Y cuál es la gráfica? Pues la que está
marcada en azul. Una función cuadrática es cóncava hacia arriba cuando el valor de a es positivo. Simbólicamente decimos a mayor que 0. Pero en este caso, tenemos que tener claro que lo que la convierte o la caracteriza como una función cóncava hacia arriba es el coeficiente de x, es decir, a. ¿Cuál sería en este caso? 1, como en el caso anterior. Cuando el coeficiente es 1, se omite. Diríamos en palabras simples, no se escribe o no aparece, pero es 1. Consideremos la siguiente gráfica de una función. El criterio de la función es f de x igual menos 2x al cuadrado más x más 1. Y su gráfica corresponde a una función cóncava hacia abajo. Una función cuadrática es cóncava hacia abajo cuando el valor de a es negativo. Simbólicamente lo expresamos a menor que 0. Pero identifiquemos el valor de a en esta función. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado? En este caso, a corresponde a menos 2.